Muy buenas tardes a los que están viéndonos a través de YouTube. Eh, una cantidad relativamente interesante de personas. Eh, bueno, hoy en la tarde de hoy vamos a dar comienzo a las tertulias farmacéuticas, que es un formato que decidimos hacer desde la Unidad Regional Antioquia del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia para traer eh, a, nuestra, eh, a nuestro conocimiento a- para divulgar algunos de los colegas que se han destacado o que han tenido algún reconocimiento en la región de diferentes temas. El día de hoy, precisamente, acabando de recibir la noticia, bueno, fue el día de ayer, pero acabando de recibir la noticia de que se hundía o que se presentó un proyecto para hundir la reforma a la salud eh, presentada por el gobierno actual, eh, y de la mano de todas las cosas que han ocurrido en este momento en el sector salud, algunas de ellas relativamente positivas, algunas de ellas bastante negativas y que nos han tenido en, en un sistema estresado, es el término que creo que voy a utilizar mucho hoy. La expectativa que tenemos todos es saber qué va a pasar, hacia dónde nos dirigimos, qué sigue, eh, qué tal vez no sigue, y a través de unas preguntas que tal vez sean un poco polémicas o pues que nos han generado cierta necesidad de información, y con una colega de nosotros que es Hanna Escobar, que es química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y magíster en políticas públicas, En políticas públicas. también del alma mater. Vamos a tratar de desarrollarlas y vamos a tratar de encontrar un poquito de ese sentido que nos hace falta para poder entender hacia dónde vamos en el sector salud. Bienvenida, Hanna, a estas primeras tertulias. Gracias. Hola, Va. aquí estoy compartiendo el link para los que estaban preguntando por X, que dónde se podían conectar, entonces estaba posteando el link, compartiéndolo en algunos Excelente. grupos de Yo no WhatsApp. voy a estar pendiente de redes sociales, esa labor te toca a ti, pero No, pero sí. no va a estar pendiente mientras esté hablando. Eh, yo creo que hay una cosa que estaba pensando, de hecho, muy particular de por qué, por ejemplo, y yo creo que lo pudiste notar, que muchas personas se inscribieron, muchas personas de pronto como que iban a llegar hasta acá o se iban a conectar. Y de hecho a mí ayer un amigo me dijo, no, pero esto sí va a ocurrir porque pues ya se dio la reforma. No, empecemos por ahí. La reforma no se dio. Pues hola a todos, gracias por la invitación, pero empecemos por ahí. La reforma no se ha hundido. Eso no es así, eso no ha pasado, entonces pues quiero que partamos de ahí y que lo tengamos súper claro porque a partir de ahí se derivan muchas cosas de esta discusión del estado de la reforma, del estado de las ponencias. Y yo sé que puede ser un poco complicado, para mí también lo ha sido entender muchas cosas, pero en todo este año que llevo como haciendo seguimiento a esto, a este gobierno, la verdad es que he aprendido muchas cosas del legislativo que yo no sabía, o sea, la ley quinta es como, Dios mío, tiene muchas arandelas y pasan muchas cosas en el legislativo que uno a veces no entiende, que va más allá como del debate, del enfrentamiento entre esos congresistas, y son cosas de las reglas o de esas reglas de juego que ellos sí conocen muy bien, pues, y son muy hábiles jugando con eso. Expertos en el debido proceso. Pues sí es el debido proceso, es decir, hay unas reglas, eso es una arena de juego político, hay unas reglas y uno juega con ellas, entonces digamos que yo sé que muchos que son politólogos y demás lo entienden, pues lo tienen súper claro, pero la mayoría de personas que están pendientes de seguir este tema, porque finalmente la salud es un tema de todos, pues, entonces creo que también bajar un poquito a la realidad de ese diálogo. A veces yo hablo con algunos técnicos del sector y lo he hablado con vos en muchas ocasiones pues, en nuestra vida, y a veces uno se queda mucho en el lenguaje técnico y nos pasa también en cosas y no divulgan precisamente, no logran transmitirles a todas las personas como esas cosas de una manera más simple. ¿No? Y sin embargo, pues efectivamente, o sea, la reforma ya es un hecho que va a ocurrir. Muchos de los
los escenarios que han planteado los políticos actualmente es que se necesita una reforma al sistema de salud, eh, pero contemplando el hecho de que existe un sistema de salud que funciona, digamos que parcialmente, porque realmente no podríamos decir que se obtienen buenos resultados en algunos escenarios. Pero yo creo que ningún sistema de salud funciona al 100%, pues porque la salud es un asunto que es mutable, o sea, que depende de las transformaciones de la sociedad, de las determinantes sociales. Entonces, ¿qué sistema de salud podríamos decir que funciona al 100%? Yo tengo una pregunta que siempre me ha surgido. Nosotros tenemos un modelo que a mi forma de ver, eh, más que ser una adaptación de otros modelos, que es lo que siempre nos han vendido, tiene unas particularidades nuestras. Sí, ¿existe algún lugar donde exista un modelo similar de EPS? ¿Existen EPS en otro lugar del mundo? Hay un modelo similar al nuestro, de hecho, en República Dominicana. El modelo de República Dominicana es un modelo muy similar al nuestro. El modelo de Chile tiene unas cosas que se parecen, pero el de República Dominicana sin duda es mucho más parecido, solo que por alguna razón pues no tiene tanta cobertura porque al parecer la gente no está tan interesada. Pues porque allá el gasto de bolsillo es usual, o sea, la gente prefiere hacerlo, pero es un asunto como de capacidad y de preferencia. Es un asunto también interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras que en un país como México la gente compra las insulinas, compra sus medicamentos de bolsillo, aquí nosotros las recibimos prácticamente gratis. Si somos pues, las personas que son del régimen subsidiado, las reciben prácticamente gratis. Y nosotros, los que tenemos una capacidad de pago un poco más alta, las recibimos también a un precio que ni siquiera cubre el 10% de lo que vale. Sí, es de ahí uno tendría que entrar a hablar del principio de nuestro sistema que a mí me parece muy bonito, siempre lo digo cada vez que tengo oportunidad, que es el principio de solidaridad, porque yo creo que muchas de las personas que atacan este sistema ni siquiera están conscientes cómo se origina. Y el principio de solidaridad, que yo ya lo he explicado en otros espacios, es, por ejemplo, ese fondo común que hacemos todos, que se lo damos de esa platica que nos cobra mes a mes, que ponemos mes a mes porque nadie nos la cobra, o sea, la ponemos mes a mes, los que podemos contribuir, los que trabajamos, los que estamos vinculados laboralmente, los que tenemos ingresos, esa plata entra a una bolsa común que va a cubrir a esos otros que no tienen. En esa bolsa común también entran otras plazas, o sea, impuestos, regalías, pero finalmente la idea o sí, como ese concepto del principio de solidaridad es que todos aportemos para todos. Y a mí me parecen muy graciosos los que están en contra del sistema de salud, porque yo creo que defienden ese tipo de ideales, de hecho, en su discurso, como venga, si todos podemos poner para todos, pues pongamos todos en la medida de lo que podemos poner, para que todos estemos cubiertos. Eso en su discurso es lo que ellos estarían defendiendo, pero creo que ni siquiera entienden ese primer punto del sistema de salud, que es esa solidaridad precisamente. Es más, a muchos libertarios que yo conozco en X y demás les molesta increíblemente el principio de solidaridad. Ellos dicen, eso no es solidaridad porque me están obligando a aportar. Y es como, no, o sea... Curioso, porque técnicamente, si yo me pongo a hacer un análisis de la vida en los últimos, voy voy a abordarlo de esta manera, pero obviamente tiene muchas formas de abordarse, pero en los últimos 35 años también he gastado, sin mucho, el 10% de lo que le aportaba al sistema. Entonces, obviamente la gente que piensa en el principio de solidaridad lo tiene claro, yo estoy aportando porque en algún momento puede que lo necesite, y adicional estoy aportando porque Hay estaba gente que, y además hay gente que sí lo necesita ya, o sea, puede que yo no, pero más adelante sí. Y la idea de ese principio de solidaridad es que se sostenga pues en el tiempo. Entonces no sé realmente si tienen claro que lo que están atacando es eso y está bien, es decir, el gobierno dice que con su reforma no va a desaparecer el principio de solidaridad y demás, y no va a desaparecer, o sea, realmente no, el principio de solidaridad no se va a ver afectado y no debería haberse afectado. Pero, ¿qué pasa? Si yo no tengo unas fuentes definidas, que es lo que pasa en la reforma, porque no hay unas fuentes adicionales, mejor dicho, en este momento tenemos un problema de sostenibilidad y no es culpa del gobierno de Duque y del gobierno de Santos y de Uribe y de las empresas, no, hay un problema de sostenibilidad porque estamos muy enfermos, nuestra población es enferma.
Y sí, hay corrupción, ha habido corrupción. Eso no, o sea, eso es innegable. Están los casos, ha ocurrido, todos los conocemos, pero no todos han sido corruptos. También, además de la corrupción, tenemos esta cantidad de pacientes que o no han sido gestionados adecuadamente en su riesgo, porque también hay inoperancia, o sea, somos humanos, ¿saben? No es como que todo sea corrupción, no. También hay ineptitud, es como si yo dijera que todo lo relacionado con el gobierno Petro es corrupción, no, pues ahí también hay ineptitud, o sea, Por las ejemplo, dos cosas. en el sistema de salud, o sea, sí, si uno puede hablar de ineptitud, si tuviéramos en este momento la tecnología que teníamos hace 20 años, pero las capacidades de la tecnología han avanzado muchísimo. Pero precisamente no todos las aplican. O sea, y es que acá yo digo, Cuando hay que darle, es hay otra forma distinta negligencia, exacto, hay negligencia es también, una forma de corrupción. más o menos, más o menos. Yo digo que a veces es negligencia por desconocimiento. Hay unos que sí, los que son negligentes por omisión, sabiendo lo que están haciendo, pues claro, eso es corrupción. Pero hay gente, hay gerentes, y acá barreno para todo el mundo. Hay gerentes de IPS en este momento que no tienen ni idea qué herramientas hay disponibles ni a qué le tienen que poner atención y no lo saben, no se han organizado y hay otras que sí se han organizado y hay otras que pudiéndose organizar simplemente no lo hacen, eligen no hacerlo y lo saben porque tienen gente ahí diciéndoles ve, hace esto y deciden ignorar. Entonces yo creo que hay de todo, por eso es que me parece que reducirlo todo a la corrupción o reducirlo todo es que a todos roban, no es un adecuado diagnóstico. Sí. O sea, hay muchas cosas pasando, hay muchas ineficiencias en el sistema y no son solo de Dentro del sistema, efectivamente, en teoría, porque tendríamos que hablar mucha carreta aquí, se podrían ir las 3 horas, 4 horas, deberíamos 5 estar horas. teniendo esta conversación con un gin tonic. Y queremos tener una cerveza artesanal en mi caso. Yo le pregunté, hubiéramos tenido 100. Pero la cosa aquí es, hay un actor dentro del sistema que debería ser el responsable de estar vigilando que esto tenga cierto sentido. Hay varios que tienen que vigilar porque son los entes rectores del sistema. Entonces uno dice, ¿dónde está esa gobernanza? ¿Dónde está esa estructura de gobernanza? Y otra cosa es que vigilar no es perseguir. O sea, yo no tengo una super salud para que persiga actores ¿Es cierto? y los intervenga y los liquide y en esa liquidación misteriosamente los indicadores empeoran y se pierde la plata y todo se despedaza y los pacientes Desde la intervención, de hecho. en la mitad desde la intervención. Cuando yo lo que debería hacer, si yo soy el ente rector y el ente de vigilancia y hago una intervención, es precisamente para encaminar, porque esa es la idea de la intervención, encaminar a ese actor a que las cosas funcionen, pero no, ¿qué pasa? Y este caso me parece muy importante y quería traerlo especialmente, pues porque es nuestra regional, es en Antioquia. ¿Qué está pasando en este momento con los pacientes de Sabia Salud? Los pacientes de Sabia Salud están ahí abandonados a su suerte básicamente, porque Sabia está intervenida y en este momento entonces no quieren contratar el programa de VIH, no lo quieren contratar. ¿Por qué? Pues, porque quieren poner unas reglas específicas y los operadores están diciendo, en esas reglas no funcionan. Reglas sobre pronto De la algo que contratación. suena como en términos sastre. Sí, exacto. No solo eso, sino además imponer terapias. Vos no le podés decir a un programa asistencial de pacientes crónicos cuál terapia darle a determinada población. ¿Qué es eso? Pues eso no, eso, o sea, a mí eso me parece como muy grave. Pues, ¿por qué un ente administrativo tendría que imponer eso? Que es precisamente contra lo que pelean los que pelean contra el sistema. Dicen, no, es que la autonomía médica está restringida por las EPS. Ve, oíste, el que tiene intervenido a Sabia, que es el gobierno, le está diciendo a los programas y a los prestadores qué terapia aplicar en determinados momentos. Y entonces por eso no están llegando a acuerdos de esa contratación. Y no solo eso, como deben presupuestos máximos y como Sabia pues también tiene ese déficit porque ya lo acumula de la UPC y ya les explico ahorita eso, pero lo acumula, entonces esos pacientes de enfermedades huérfanas catastróficas que dependen literalmente de su tratamiento, en ese momento llevan hasta 3 meses sin tratamiento. Y eso es muy grave porque muchas de esas terapias son reemplazo enzimático. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo no produce lo que yo necesito para funcionar medianamente normal, que esos son los pacientes de enfermedades huérfanas en muchos de los casos.
Entonces yo tengo una terapia, por ejemplo, de reemplazo enzimático que hace lo que pues reemplaza esa enzima que mi cuerpo no está produciendo. Ahora, Y no la tengo. Y no la tengo y llevo 3 meses sin tenerla, entonces el dolor en las articulaciones, la demora en la calidad de vida. Y ese costo a la larga termina también, no solo el paciente está en las últimas, sino que ese costo a la larga termina saliendo, reventando por algún lado en el sistema. El paciente hospitalizado en una UCI sigue costando más. y sin embargo, pues es que mira el escenario, tocaste a Sabia, que hace parte de la partecita de la curva negativa del grupo de ese actor, pues de ese grupo De actores. de actores del sistema, que son las EPS. O sea, las EPS son como una relación poligámica tóxica con todo el mundo, porque ellos son los que se encargan de tener una relación con las IPS, y también una relación con el Estado, y también una relación con Pero las además les toca secretarías controlar el gasto, de pero no salud. les dan dientes para controlarlo. Entonces, claro, ¿cuál es la percepción de los demás actores? La EPS me está ultrajando, la EPS me está constriñendo y es como que sí, amigo, pero pues a mí no me están dando plata y además la que me dan me dicen que la tengo que cuidar y además luego me mandan a la Contraloría porque yo no estoy cuidando bien la plata. O sea, la EPS realmente es uno de los actores perjudicados. Sin embargo, antes de que ocurriera este fenómeno todo curioso, pues que no quiero entrar mucho en el tema político, pero me imagino que si esto estuviera ocurriendo con un poquito más de alcohol, pues un poquito de alcohol, eso mentira, un poquito de alcohol, muy probablemente saldrían términos que deberían salir en la tertulia, porque precisamente de eso se trata, pero es curioso que, que estemos diciendo que estamos desfinanciados por lo que está haciendo el gobierno, cuando realmente llevamos mucho tiempo con problemas de cartera. Exacto. O sea, yo no creo que estemos desfinanciados con lo que está haciendo este gobierno. O sea, yo creo que ya hay un hueco fiscal y que tan así lo sabían los otros gobiernos de ese hueco fiscal que, por ejemplo, autorizaron el uso de esas reservas técnicas, porque las EPS no usaron las reservas técnicas violando la ley, pues las usaron porque había una normativa que les permitía usarlas. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos anteriores entendieron que había un hueco. Todos los años las EPS decían, la UPCP es suficiente, y todos los gobiernos les decían, se está molestando, si es suficiente, haga lo que pueda con eso. Y bueno, así se fue tirando el problema para adelante, tirando el problema para adelante. Y ojo que yo acá no voy a sacar en limpio a las EPS, porque es que, como yo dije, garrote para todo el mundo. Acá yo en limpio a las EPS no las saco, porque es que los problemas de acceso y oportunidad y barreras administrativas de las EPS se resuelven con voluntad. Muchas de las veces se resuelven con voluntad. Porque ese tema, por ejemplo, de que yo tengo una autorización que la EPS me expidió mal y que mi IPS me diga, no, usted tiene que ir a la EPS a que le corrijan la autorización. Oiga, pues por lo menos creen un sistema entre ustedes y son red, intercomuníquense, no sé, hablen por teléfono, ¿por qué me vas a poner a mí a gastar 50 pasajes para corregir un error administrativo que vos cometiste? Y muchas de las quejas son eso. Y acá entra otro actor. No, es que me pones a pensar una cosa interesante que nunca, pues sí la he pensado, pero no sé si existe el dato. ¿Existe algún estudio que hable del gasto de evolución ocasionado por los efectos de las OPS? No, pero deberíamos, porque es que miren, o sea, cada vez que yo tengo que ir por un medicamento, y es que aquí viene ese otro actor al que también garrote, cada vez que yo tengo que ir por un medicamento, tengo que gastar pasajes, asumiendo que los tengo, pues hay pacientes que ni siquiera los tienen. Llego a la sede de la farmacia, que es de un operador logístico, no va a decir el nombre, del operador logístico Pepito, que puede ser cualquiera. Y llego a esa sede de operador logístico a reclamar mi medicamento y el operador logístico me dice, puede pasar muchas cosas, pero entre esas barreras administrativas que para los químicos farmacéuticos son Sí, PR, o ni PR. siquiera existe dentro de la categoría de PR, bueno, es porque acceso, no, disponibilidad, solo es, bueno, en fin, no Bueno, vamos a entrar a la parte técnica bueno, porque pero, o sea, tengo que hablar yo claro, llego a la farmacia, entonces yo llego a la farmacia y digo como, vine a reclamar este medicamento, ahí yo ya me gasté mis pasajes, me desplacé desde mi casa, saqué tiempo, ayer que estaba molestando en X, aporofóbico, estos interesantes del gobierno, ponía el ejemplo, entonces vámonos con el ejemplo que puso nuestro querido amigo
famoso en X porque tiene un avatar consolidado y como 80.000 seguidores. Listo, yo saqué tiempo en mi call center en el que yo trabajo. Saqué tiempo para ir a reclamar mi medicamento o el medicamento de mi mamá. Y llego al punto de dispensación del operador logístico, sea como sea que se llame, Pepito, Conchita, no sé. Y le digo al operador logístico, mira, esta es mi fórmula. Entonces pueden pasar varias cosas. Una, la que te decía ahorita, de, no, es que la autorización de esa fórmula le quedó mal. Devuélvase a la EPS para que le arreglen la autorización. Digamos que no, que es uno de esos operadores logísticos súper pilos, súper tecnológicos, que hay varios, que pones la cita por internet, la programas, llegas a reclamar tu medicamento, supuestamente, y entonces no pasan la autorización, porque ya se comunican las autorizaciones y eso es en línea y todo bien. Pero llegas y te dicen, no, es que ese medicamento no lo tenemos disponible. No, es que ese medicamento está desabastecido, como lo que nos está pasando ahora. Entonces, bueno, si es el no disponible, te lo mandan a domicilio. Algunos son muy juiciosos y lo mandan en las 48 horas, que es lo que dice la normativa. Aparte que esa normativa, miren, les voy a contar, esa normativa existe. Nadie ha hecho que se cumpla, pero es una normativa, en ese momento se me escapa el nombre. La 1604. La 1604 de 2013. Sí. Que dice que el medicamento se entregará en su domicilio en 48 horas. Sí. Lo entregará un químico farmacéutico que le hará educación en el medicamento y adicionalmente se lo llevará en un carro habilitado para el transporte de medicamentos. En la realidad, ¿qué pasa? Incluso con los mejores operadores logísticos. El medicamento lo entrega un domiciliario que lo lleva de cualquier manera en una maleta, en una moto, porque el operador logístico no tiene los recursos ni le interesa probablemente invertir en regentes o químicos farmacéuticos para que hagan dispensación informada, ni es necesario muchos de los. Entonces es una normativa que puede echar pensando, yo no sé en qué, no sé quién hizo eso, no sé por qué hicieron eso. Era un discurso que me parecía curioso en uno de los grupos de discusión en los que yo estoy, hablaban acerca de quién es el idóneo para presentar un proyecto de ley o para opinar acerca de este tipo de temas. Y yo mencionaba, pues, el idóneo es aquella persona que ha tenido un poquito de contacto con el sistema y sabe que uno nunca va a tener un regente de farmacia montado en una moto porque es costoso, o un químico farmacéutico montado en una moto porque es costoso. Es en un carro habilitado. En un carro, pero en un carro habilitado, con cadena de frío, controlada por GPS. Sí. Ok. Es la normativa. Bien. Y con una cajita para pagar, para recibir la plata. Pero espera, Pero eso, porque no terminamos el ejemplo de ir a la farmacia y que te digan que no. Dijimos que los juicios se aplicaban la normativa imposible de aplicar. Y como es imposible de aplicar, nadie la aplica. Eso es real. Te llega con un domiciliario. Si es que te llega. Porque en otro caso puede pasar que simplemente el operador logístico te deje el pendiente y eche para adelante el pendiente y eche para adelante el pendiente, pues para adelante es como para el futuro y vos te quedes con ese pendiente y ahí se venció la fórmula y ahí toca hacer una fórmula nueva y ahí el médico cambia la terapia y uno dice, ven, si yo soy un paciente crónico y cada bendito mes vengo a esta farmacia por exactamente el mismo medicamento, ¿cómo es que vos no puedes tener la provisión y el inventario? ¿Y con qué plata? ¿Ves que es un problema? Claro, hay un problema de sostenibilidad del sistema Sí. que impacta toda la cadena de abastecimiento y eso nadie lo ve. Pero yo sí te voy a decir una cosa, ¿con qué plata? Pero sí, también hablemos de los sobrecostos que imponen los operadores logísticos en los medicamentos, porque los sobrecostos son altos. Pero de operación física no está regulado. No, pues en teoría, Claro, pero igual vigilado, pero igual los imponen. Y además, ¿quién? Porque entonces seamos sinceros, porque yo dije garrotes para todo el mundo. ¿Quiénes negocian con las farmacéuticas por volumen? Los operadores logísticos. ¿Quiénes se ganan el tema de la nota crédito? Los operadores logísticos. O para que un operador logístico venga y me diga que ya me pasó. No, es que yo no le puedo entregar, dispensar a los pacientes de, no sé, va a decir cualquiera de 9PS, porque 9PS me debe el plata. Puedo decir cualquiera para no mencionar acá los actores involucrados en este problema específico. Ya mencionaste la EPS y ya todo el mundo sabe quién es eso. Es el operador, al menos que estamos aquí. No, pero este problema no es de 9PS, o sea, mencionar 9PS para desviar la atención. Este es otro problema que lo vas a identificar cuando escuches.
Yo no les puedo dispensar a los pacientes de Nueva EPS los medicamentos no PBS porque Nueva EPS me debe 500.000 millones de pesos. Y hasta que Nueva EPS, de los medicamentos no PBS, y hasta que Nueva EPS no me pague mis 500.000 millones de pesos, yo, operador logístico, Pepito, no les voy a dispensar a los pacientes. Y uno le dice al operador logístico, Pepito, ah, ¿cómo así? Es que usted tiene los inventarios separados. Pues usted tiene los medicamentos en general. Y entonces usted está violando algo normativo, que es segregar a la población y decidir a qué población usted le entrega o no. Es que usted ya tiene ese inventario. Y es que usted los inventarios no los compra de acuerdo a la cartera que tenga con cada EPS. Usted, operador logístico, compra en general. Pero además, esa carta usted la está sacando para presionar a la industria farmacéutica y decirle, veas que yo no tengo plata. Espéreme que yo le pago en estos días y mientras tanto usted va amasando ahí su platica. Los operadores logísticos son un intermediario, un verdadero intermediario que tiene ciertos problemas para el sistema. Y yo diría, si fueran gestores farmacéuticos e hicieran de verdad atención farmacéutica y fueran de verdad responsables Se quebraría. con la atención Así que voy a interrumpir, farmacéutica. pero quien sea capaz de hacer gestión farmacéutica, como dice la literatura, se quiebra. No, para eso no le ponen el sobrecosto a los medicamentos. Ah, no, entonces, entonces si no la van a hacer, no le pongan el sobrecosto a los medicamentos. No se le está colocando sobre el costo de los medicamentos solo por un pedazo de la gestión. Estamos hablando de que va a tener una atención farmacéutica, porque no nos centremos tampoco en el tema de medicamentos todo el rato, pero el problema realmente sí, ese actor, y aparte de eso, la vigilancia que tiene no es tan clara. Ahí está la normativa, pero no está. O sea, ahí está la ley, pero no está reglamentada. Entonces, ¿quién los vigila? Pero La vigilancia. Otra vez volvemos a lo mismo de la vigilancia. ¿Quién debe vigilar? ¿Quién debe bajar esa normativa? yo aquí ¿quién realmente es el cliente del operador? No, ¿realmente quién es el cliente del operador? El asegurador tiene que vigilar al operador. Exacto. Pero si el asegurador no tiene los dientes, porque la normativa no le da los dientes para vigilar. Claro que sí. Es la contratación. Los Afecta el dientes son, contrato, por eso, los afecta. dientes son solo la contratación, pero la contratación es un asunto de privados. Volvemos al mismo, no hay un marco claro desde lo público para vigilar y para intervenir esa situación. Las EPS, al final, pues porque hemos hablado de todos los Las problemas que tienen las EPS EPS. en gestión farmacéutica, pues, o sea, si dos EPS tienen buena gestión farmacéutica, son esas dos, porque en ese tema son redormidos. Y la prueba de eso es que la mayoría de quejas ¿Qué de las tanto, EPS son por qué tanto, y tutelas. qué tanto impacta el gasto, o, bueno, lo que pagan las EPS por los pacientes? El tema de los medicamentos es alto. ¿Qué porcentaje, mejor dicho, qué porcentaje de lo que se gasta de las EPS de los pacientes es medicamentos? Yo no sabría como un estándar porque pues igual cada EPS varía mucho en el gasto, pero es un porcentaje bajo del gasto en salud. Eso es como un 7%, o sea, del gasto en salud, 12 tal vez, 3 diarios, no estoy segura. Básicamente, el Pareto ideal, el 20% del gasto es el que ocasiona el 80% de las cosas. Exactamente. Entonces, medicamentos les está ocasionando un montón de problemas y no es la mayoría de sus gastos. ¿Qué pasa? Que yo veo que falta gestión farmacéutica en las EPS, falta gestión farmacéutica en los operadores, falta gestión farmacéutica en las IPS. Y obviamente yo voy a hablar de gestión farmacéutica con vos, y vamos a hablarlo acá, pues porque es una charla del colegio y Sí. porque pues este es el enfoque que nosotros tenemos. La gestión farmacéutica impacta mucho de forma positiva y pues se pueden encontrar muchas eficiencias a través de la adecuada gestión farmacéutica. Además de tener a los pacientes más tranquilos con su acceso. Se evitan hospitalizaciones, o sea, la evitabilidad es todo un tema de la gestión farmacéutica. Pero volvemos a lo mismo, si hay desfinanciación, o sea, si el sistema está desfinanciado, por más buenas intenciones que tengamos, no va a haber acceso. Y eso de estar tirándole la pelota entre con lo que estamos diciendo, por ejemplo, es que este actor, todos los actores del sistema tienen problemas. Pero mira esa parte curiosa. Estamos hablando de que la acción farmacéutica es un pilar fundamental en en la terapia del paciente, pues, en general, en el acceso del paciente, en la continuidad de sus servicios también, pero obviamente si un paciente se siente abandonado por los medicamentos también abandona Las terapias. las consultas y lo demás. Y bueno,
sea, yo para qué le voy a mandar una carga viral a un paciente que sé que no está recibiendo los medicamentos, le va a salir. Sí, no tiene sentido, pero pasa, por ejemplo, en los programas saben que el paciente es inadherente en algunos. Porque los castiga la Y cuenta del sigue, propósito. exacto, Ese es otro detalle. exacto. Entonces hay que cumplir con los indicadores, pero no me dan las herramientas para garantizar la adherencia a mis En la pacientes. cuenta del propósito no me interesa si está recibiendo No, la eso lo eso no lo sigue el pongo. medicador. Solo si está Indicador. tomando. Entonces, pero ahí uno se puede hacer la pregunta es, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo cambiamos esos indicadores para que se ajusten más a la clínica, o sea, al desenlace, a medir cosas que vayan relacionadas con la clínica, porque yo no saco nada con medir, tomarnos 4 cargas virales en los tiempos que son, si no tengo cómo garantizar que el paciente sea adherente. Tomé las 4 cargas por cumplir que tomé los 4 exámenes. ¿Sabes? Y ese es un gasto innecesario además para el sistema. ¿Sabes qué es curioso también? Que sea tan importante el rol del químico farmacéutico o de la persona que haga la gestión farmacéutica, porque realmente en Colombia hablar de hacer gestión farmacéutica cuando el número de profesionales, aunque ya hay 12 facultades y subimos a 15 dentro del quinto, eh, es tan crucial que sea tan difícil hablar de que eso exista como un procedimiento en salud. Pero entonces acá volvemos a otro tema de la reforma. Entonces ahí tocamos un tema muy importante que es el talento humano en salud, que supuestamente está en la reforma. Pero como la reforma tiene una visión súper medicalizada de la atención, así ellos digan que se va a la promoción, prevención, los equipos territoriales, modelo preventivo, predictivo, etcétera, está muy enfocada en el médico. ¿En qué va a hacer el médico? En lo que puede hacer el médico, en el médico, en el médico, en cuántos médicos hay, en cuántos médicos faltan. Y uno dice como que, ¿dónde está de verdad tenido en cuenta el rol del farmacéutico, por ejemplo, en la reforma? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Está tenido en cuenta Si no lo en el mandaron para talento? esa carga, se llama capítulo, Ajá. no, a los grupos A los de MITS, de MIPS, de MITS, ponte. con T, listo, emits, los emits, no los enviaron, A hacer los inventarios de lo que se lleva. O sea, el no, punto y es los que medicamentos que toma la población, o sea, listo, el médico va a estar ahí, va a estar haciendo su labor de la consulta, pero venga, o sea, lo peor es que el farmacéutico está perfectamente capacitado para hacer ese trabajo comunitario, recolectar información, hacer educación al paciente, pues. Entonces hay una falta de comprensión, de verdad, como una falta de participación del ministerio o de entendimiento de nuestro rol. Voy a decir algo que sí me gustaría como señalar y es que la dirección de medicamentos puede que haya cometido algunos errores o sea muy dura o muy de pronto dogmática en algunas aproximaciones con respecto a la farmacia, pero yo sí reconozco que en este momento en la dirección de medicamentos se ha hecho un esfuerzo a pesar de todo el dogma alrededor del ministerio, se ha hecho un esfuerzo por mantener las cosas en lo técnico. O sea, por lo menos han hecho el esfuerzo de sacar las cosas a consulta, de plantear las cosas desde lo técnico. Es muy difícil porque se están desenvolviendo en ese marco, pero sí le reconozco a Claudia Vargas que por lo menos escucha. Yo se lo reconozco, pues como colega que por lo menos escucha. Sobre todo que yo pensaba y yo me imaginaba que iba a ser distinto con ella porque pues ella viene de Pharma y de una escuela muy ideologizada, puede ser, pero siento que ha hecho un esfuerzo por mantener esa objetividad y eso se lo reconozco, pues como a la siempre. bueno, la reforma a la salud técnicamente entra en pausa con todo lo que está pasando ahorita, pero hay algo interesante ahí, hay pues un fenómeno que me parece bastante curioso y es que independientemente de lo que sea que pause la reforma como proyecto de ley, existen escenarios donde el sistema se puede transformar sin necesidad de una reforma a la salud. Sí. Ah, bueno, que por eso ya hablábamos al comienzo, ya saliéndonos de farmacia y volviendo a nuestro tema de la reforma. El tema es qué va a pasar en el futuro. El tema es que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero estaba bien tocar como esos puntos del talento humano y cosas que no se hacen ahora y que podríamos mejorar. Sí, porque, a ver, el gobierno tiene un marco que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese marco del Plan Nacional de Desarrollo básicamente ya está contemplado todo lo que se puede hacer. O sea, incluso desde hace como un año yo decía y lo ponía en mis redes.
no necesitan reforma, es que ya tienen el dinero para hacer vía actos administrativos todo lo que quisieran hacer o la mayoría de cosas que definitivamente uno ve que no podrían hacer como tan directamente, pues cambiar todo lo del giro directo de una, tienen un marco para algunas cosas y el plan de desarrollo les limita otros aspectos, pero no mucho, es decir, con el marco que tienen les da, solo que no pueden simplemente andar interviniendo, pues decir, todas a giro directo ya, no, o sea, tienen que hacer un proceso, de pronto no lo pueden hacer tan rápido como querían, pero ya tienen el marco para implementarlo. Y yo diría que había un interés, que este es el que me parece más particular de la reforma que lo discutimos en estos días, que es el de las coordinaciones de red. Había un interés y hay en esos entes territoriales dejar unas coordinaciones de red, que son las que van a direccionar el gasto en salud. Cuando yo manejo el direccionamiento, es que vos lo sabés, el que maneja el direccionamiento ya maneja la plata, indirectamente maneja la plata. Si yo digo a dónde van los pacientes, yo digo a quién le van a pagar. No sé si el término es ese clientelismo. Un poco, claro. Si yo tengo la coordinación de red anquilosada en el ente territorial, yo soy el que decide a dónde van los pacientes, a qué IPS y a qué prestadores van los pacientes. ¿Quién es el que tiene la plata? Pues yo. Y si esto funciona es con acuerdos de voluntades, ¿con quién? Porque todavía no es claro con quién se van a firmar esos acuerdos de voluntades, quién con quién, quién los va a vigilar. E independiente de quién los firme, dice, yo soy la gestora. Digamos que todo se ajusta para que yo, gestora, haga los acuerdos de voluntad con la red, pero el que decide dónde va el paciente es el ente territorial. Entonces, ¿quién decide dónde va la plata? El que decide dónde va el paciente. Y así funciona. Sí, es algo, bueno, no podemos ponernos a conceptualizar ahorita por el modelo que ya no va a existir, es Sí, no. que ya no va a existir. Eso es algo positivo de todo este escenario. Es Pues que no, no mucha sabemos gente, que no se ha caído. Sí va a tener que tener transformaciones, que sé, y desde lo político, que podría decir. Yo ahí entiendo que el partido de la U busca esas transformaciones que le permitan tener todavía el control de la compra, el control del gasto a las gestoras, que sería lo que la misma Jennifer Pedraza ha venido anunciando, que es como que, como así, o sea, ustedes quieren más plata por administración y además pudiendo controlar todo esto, pero adicionalmente con menos responsabilidades, o sea, que es ese regalito, que es ese conflictico, y yo creo, muy sinceramente, que en el gobierno entienden tan poco la dinámica del sistema que no entienden bien ese tema del gasto y de la compra, pero ahí es donde están agarrados. O sea, ahí es donde no se han podido poner de acuerdo. Yo estoy segura que el gobierno no lo entiende también, pero el gobierno creo que sabe que ahí es donde está la plata. sí, pues es que hay un asunto importante en todo lo que estamos hablando ahorita y es, si sabemos que hay cierto grado de corrupción en la política colombiana, ¿por qué el gobierno se lanza, si su bandera es la no corrupción, se lanza a tratar de montar, pues de pasar por el filtro del Congreso unas reformas o unos cambios que realmente puede comenzar a presionar positivamente? Una cosa es una presión positiva que es, listo, ahora hagamos esto, empecemos a implementar esto, organicemos esto, les coloco el sistema de información para los medicamentos, etcétera. Y otra cosa es una presión negativa de ahora les quito la plata. Aparte, no sé, ahí uno se podría empezar a especular tan. O sea, ¿por qué? Pues yo a veces pienso, como pensaría, como, la reforma puede ser una firma de distracción. Acá les dejo este caramelito para que se enganchen con él, se enreden con él y al mismo tiempo voy socavando el sistema, voy socavando el sistema, voy llevando el sistema al incertidumbre, voy dividiendo a todos los actores dentro del sistema, los voy presionando y los voy asfixiando. Al mismo tiempo que están todos entretenidos en la reforma, que eso es un poco lo que nos ha pasado. Pues mira, este conversatorio, por ejemplo, es de la reforma y el que va a pasar con la reforma. Y hay tantas cosas pasando como el problema del desastre sin medicamentos,
los problemas de acceso, que el INVIMA estuvo un año sin director, la sostenibilidad, que no han pagado presupuestos máximos y todos estamos Eso tan entretenidos en la reforma que no hacemos frente a lo otro. porque ahí sí voy a ser muy crítico con la profesión y con los colegas. ¿Cómo es posible, o es que el pacto histórico y sus aliados no tienen ninguna persona lo suficientemente clara, pues técnica, en el concepto de lo que exigía el perfil de cargo del director del INVIMA, que tuvieron que durar casi un año sin director y solo tuvieron director hasta que cambiaron el perfil de cargo? O sea, me parece ridículo eso. Pero mira que cambiaron el perfil de cargo para que volviera Rosy, que sí tiene las credenciales para hacer. Y yo ahí te digo, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Pero si no es tan mal. No, para nada, eso hoy, a mí, o sea, yo en estos días él decía, pero a mí no me parece, pues a mí no me parece malo, ideologizado sí, dogmático también, malo no es, o sea, él sabe de lo que está hablando. Sí, sí. En estos días, por ejemplo, que le hicieron ese meme diciendo que, perdón, ese video meme diciendo como que por favor no politicemos el discurso, pues como filosofando, pero lo que él estaba diciendo era cierto, el escenario de desabastecimiento es un problema global, en el caso de las insulinas, es real, él no estaba mintiendo. Pero como lo dijo tan charro, se convirtió, pues tan chistoso para los que no viven en Medellín, se convirtió como en un meme, pero él no es, o sea, a mí hasta me da, a veces también siento como compasión, luego se me quita, pero a veces siento como compasión, porque yo me acuerdo cuando lo llamaron a control político el año pasado en el Congreso, y él dio las explicaciones del tema de abastecimiento y escasez, y él dijo como que no, pues nos tenemos que poner de acuerdo porque las cifras que usted da, las que usted da, las que usted da, son todas diferentes y no estamos hablando claramente el mismo idioma. Y ahí empezaron en plan con el INVIMA y ahora hacen las publicaciones mensuales de lo que están haciendo de abastecimiento. Sí hay una voluntad de hacer algo, pero ¿con qué nos quedamos de esa intervención? ¿Y qué fue lo que más sonó y lo que quedó de esa intervención? Que él dijo que un operador logístico había ofrecido un container a la ministra y la ministra lo desmintió y eso fue un problema y después Rosy lo renunciaron. Pues o salió. Y ahora Rosy volvió. Me parece, pues en medio de todo bien que esté ahí. Me parece problemático su postura frente a la propiedad intelectual, me parece muy problemática, pero Germán, el otro opcionado, tenía una postura pues igual o peor de dogmática frente a la propiedad intelectual, o sea que da, pues va a seguir pasando. Pero mira que, pues al final, o sea, tener a Rossi en el BIMA me parece interesante porque en este momento la transición del gobierno hacia la idea de tener producción local va a requerir a alguien que sepa de cierta forma cómo jugar administrativa, técnico-política, legalmente para lograr que eso ocurra. Sí, sí, pero pues es que yo creo que ellos a veces son muy idealistas, será, pues idealistas y también radicales. Y es como que ven, no, la producción local no la van a tener acá mañana. ¿Por qué? Pues porque también necesitas importar materias primas, o sea, ¿de qué estás hablando? Ni vas a desarrollar esas capacidades en un mes. Entonces Necesitamos son montar como, plantas con más prácticas de agricultura, a menos de que nos tiremos en algunas prácticas. pues, que esa es la preocupación. Como son tan acelerados, como son tan acelerados y todo lo quieren hacer a la fuerza y ya, como, como de lugar, entonces, ¿cuál es la preocupación? Que en este cuento de la agencia regional, el INVIMA decida bajar los estándares y en qué nos vamos a convertir. Esa es la gran preocupación, como decidir bajar los estándares para acelerar el proceso de soberanía farmacéutica. Es como que ven, no hagas eso, pues porque, o sea, yo creo que tienen como una prisa y son voraces y unas ansias de hacer todo ya y como que no Bueno, quieren dejar nada hecho para los que vengan. aparte del colegio, hay algunas personas pues, muy buenos perfiles de personas técnicas que están involucradas en el proceso siempre se me de la soberanía farmacéutica y que tienen estos conceptos claros, también por eso es que han trabajado más en pulir cómo debería ser la transición. Y otra cosa
Pero aquí viene una cosa o un escenario interesante e importante. Es como eh, si hay necesidad de producir medicamentos en Colombia, la hay, es clara por una razón. Hay medicamentos que ya no le da a nadie para producir. O sea, ya tiene que haber una agencia o un laboratorio público de producción de unos medicamentos que terminen siendo subsidiados. O sea, eso no hay Sí, nada que hacer. pero sí, pero no, o sea, sí, pero pues, o sea, sí, pero también necesitamos actualizar las guías, actualizar los protocolos, ¿Sí? actualizar las inclusiones y las exclusiones. Pero además, yo te digo una cosa, maravilloso, tengamos la agencia. Nosotros tenemos al Fondo Nacional de Estupefacientes, tiene el laboratorio, produce sus propios medicamentos, los que son de monopolio del Estado. Y tenemos la planta de medicamentos de la Universidad de Antioquia. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Los medicamentos como Pernovarbital, que son monopolio del Estado, están desabastecidos. ¿Por qué? Porque el fondo es así. Entonces uno dice, ah, listo, tengamos un laboratorio público que fabrique y cuáles son los compromisos. Entonces subsidiamos para qué, para que no hagan nada, pues para que se desabastezca también. Pero, por Eso, ejemplo, ¿sabes qué medicamentos que yo creo que, ¿me entiendes? Producirlos por un laboratorio privado pero yo, salen yo más pensaría, podría pero yo vender. pensaría en una alianza público-privada. Entonces, si ya están las capacidades desarrolladas de un privado y podemos hacer una alianza público-privada, entonces yo le pago, no subsidiar un laboratorio del Estado inoperante que lo siga manejando el Estado y que se terminen robando la plata. Yo prefiero entonces, si hay un privado que ya tiene esas capacidades, ya ha desarrollado esas habilidades, prefiero hacer una alianza público-privada. Vuelvo a tocar un laboratorio que hablamos ahorita, que tú y yo pasamos por él. Sí, pues la planta de la U, por Exacto. ejemplo, o sea, yo puedo pagar una maquila, puedo contratar una maquila, pero no subsidiar un laboratorio que sea del Estado, o sea, ahí debe haber un tercero. A mí se me prenden las alertas, no es que yo no quiera el Estado, pero el Estado colombiano históricamente ha sido un Estado corrupto, en donde hay mucha corrupción. Entonces yo sí preferiría, por ejemplo, un laboratorio de la Universidad de Antioquia, que por lo menos es un tercero y es público, pero es, pues, es un tercero. Entonces, ¿cómo entran esas alianzas de academia y Estado que pueden funcionar para esa producción? Ah, bueno, eso sí me parece más interesante. O incluso las alianzas de Estado, algún privado, no sé, cualquiera, Tecnoquímica, Luma, Igual vuelvo cualquiera, a lo mismo. O cualquiera. O sea, sea, el hecho de que el Estado haga alianzas para este tipo de cosas puede llegar a ser un poco riesgoso. Se vuelve también a, yo me voy a ir con el que me pague. no, pero pues la idea es que la licitación se haga de forma exacta, no hacer contratos por bata, tener un marco. Pues que nosotros ni siquiera tenemos un marco normativo para eso. Pues, ¿cuál marco tenemos? No tenemos. Entonces, mira que es como apuntarle a la soberanía farmacéutica e incluso desde la misma reforma que estaba el capítulo de política farmacéutica y eso salió de ahí y salió de la reforma porque eso lo pueden hacer sin reforma. O sea, la política, yo ni siquiera sé qué están esperando para sacar un COMPES que les ampare con sombrilla todo lo que quieren hacer. Bueno, no solo eso. O sea, hay mecanismos, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Si alguien del ministerio llegase a ver este video, le recomendaría fácilmente que amplíe, en primer lugar, amplíe el MIPRES. O sea, si yo tengo la información, yo como Estado tengo la información del 100% de los procedimientos en Pero es que salud, esa era la idea. entonces no hay- Pero es que MIPRES surgió así. MIPRES, la idea original de MIPRES era que todo fuera por MIPRES, para que todo se pudiera ordenar y prescribir en línea. Y eso se quedó en que MIPRES son los presupuestos máximos. ¿Por qué? Ve tú a saber por qué no han seguido avanzando. hay varias razones. Bueno, en este momento los medicamentos de control pues, ya forman parte del Y las MIPRES, exclusiones ahora les va a tener. pero es porque hay un problema también de desarrollo de software Ah, en el Ministerio de Salud, pues es un desarrollo propio del Ministerio de Salud de la pues, empresa. pero igual es del Ministerio de las TIC en realidad, pues porque eso lo hace en la oficina TIC. Sí, pero en ese orden de ideas, sí me pongo en los pantalones de los prestadores y es como yo, si yo tengo que mandarle todo al paciente, básicamente me voy a demorar una hora que se demora uno montando cositas en el MIPRES, si fuera a cargarle los medicamentos, los procedimientos, las diferentes cosas. Y me va a quitar el tiempo para trabajar en, pues, para atender al paciente. Eh,
si el ministerio no se pone las pilas para mejorar ese tema de sistemas de información, pues nada logra contener un sistema de información tan bonito. Pero entonces ahí vamos otra vez a lo que quieren hacer de la reforma, ya sea que se vaya por actos administrativos, o que la reforma pase, o que sea que implementen el modelo que ellos quieren implementar. La columna vertebral del modelo que el gobierno quiere implementar es el Sistema Único e Interoperable de Información en Salud. Sistema Público Único Interoperable de Información, Luis, es PUIS. Esa es la columna vertebral. Ya sea que lo hagan por actos administrativos o por reforma, sin ese sistema de información no tienen nada, porque entonces ¿cuál es la diferencia de ese sistema que propone el Estado a lo que se viene trabajando en interoperabilidad en salud? no, pues es que quieren un nuevo sistema que cuesta un platal y ellos dicen que, y esto es lo que siempre dice el vice, que yo no estoy segura de que entiendan lo que está diciendo, pero es lo que siempre dice como que es que vamos a trabajar con blockchain, es que vamos a trabajar con blockchain y es, yo no sé quién los está asesorando, de dónde sacaron esto, pero ¿por qué no podemos recoger la experiencia que ya tenemos acumulada, las bases que ya tenemos acumulado, lo que hemos trabajado y transformarlo hacia ese nuevo sistema? O sea, porque tenemos que construir un sistema de información de cero. Ese escenario me parece muy curioso porque sí, pues conociendo un poquito de tecnología, sí me parece lógico que se diga que se va a trabajar con blockchain, que es una Sí, cosa que tiene sentido, o sea, tiene todo el sentido del mundo para el tema de la la información. auditoría. Riesgo grande porque técnicamente manejar información en diferentes lugares es gravísimo. O sea, si estuviéramos en Estados Unidos, la IPA lo prohíbe. Pero estoy como con el cuento de cuando a uno le venden algo bonito, con términos bonitos, y se lo compra, o sea, yo compro la moto. eh, pero no sé qué tiene, o sea, no sé en qué consiste. Pues porque no la sé manejar, porque no sé de motos. Y al final termina siendo, pues pagando una millonada por la moto más lujosa. No, pero además es que te digo una cosa, las personas esas de la oficina TIC, del ministerio, que estaban ahí, que venían con años de este proceso, de todo, de PISIS, bueno, manejar todo el sistema de información del ministerio, pues salieron del ministerio. El ministerio estuvo sin ingenieros casi 4 meses, por eso mi empresa no se actualizaba. Entonces uno dice como, marica, la gente que llegó nueva a la oficina TIC del ministerio es muy nueva. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Y perdieron toda la experiencia acumulada de esos técnicos que venían, porque están en su paranoia de despedir a todo el mundo. Es como, venga, o sea, pues así tampoco funciona. Que eso era lo que yo decía ahorita de la dirección de medicamentos. Le reconozco a la dirección de medicamentos que ha hecho un trabajo juicioso manteniendo a esos técnicos que tienen experiencia. Y ya, o sea, lo mantienen dentro de lo técnico, porque es que donde se les descuadre también eso, pues ya el caos sería aún más grande de lo que tenemos. Pues es que, de hecho, una de las características que tenía el Ministerio de Salud eh, durante todos estos años es que era más técnico que político. Sí, el INVIMA era más político y el Sí, ministerio era más técnico. sí, o sea, el INVIMA sí es un cuento aparte, pero el Ministerio de Salud se caracterizaba por ser algo más técnico que político, y sobre todo porque las bases del, del, del sistema de salud colombiano son netamente socialistas, pues. Y ahora no lo es, y por eso hago la salvedad de la dirección de medicamentos, porque le reconozco ese esfuerzo aplaudido. O sea, porque en este gobierno tratar de mantener, pues a Claudia Vargas, porque en este gobierno tratar de mantener ese talante es difícil, pues debe ser difícil, como tratar de mantener eso. Tiene que ser ella muy buena concertante para que le dejen mantener su estructura. No, Muy tranquila, pues sí. o sea, también es como saber cómo hacerle entender a las personas que a veces no quieren entender que se requieren esos conceptos técnicos o tener la potestad y decir es que hay un momento que me equipo. Sí, sí, que básicamente eso es lo que ella ha hecho, me parece muy bien. Sí, o sea, ahí es súper genial. Yo no digo, bueno, lo que empezó, lo que nos trajo a esto fue hablar de los escenarios que se ven probables en lo que viene, pues ya sea con Sí, reformas y reformas. ¿Qué viene o qué está pasando? Como para recapitular un me poquito. tengo que pasar por acá. Creo que ya no alcancé a comprar el plan complementario. Sura está vendiendo pólizas muy buenas.
Cuña a Sura. No, mentiras, no, no, no. Publicidad política. No, cero, cero, yo no, pues yo no trabajo con Sura, quiero aclararlo todo, yo no trabajo con Sura, nunca he trabajado con Sura, he peleado mucho con Sura, peleaba mucho con Sura por los medicamentos de mi papá, ahora peleo porque me siguen mandando mensajes de las terapias de mi país, pues en vivo, y es como que, padre, o sea, porque me sigues mandando las citas de mi papá. Pero bueno, más allá de eso, y de Pero que que sí no, están viendo las pólizas, están tratando de transformar eso, y yo los entiendo porque se están adaptando, pues, ¿qué más va a hacer uno? Ellos también piensan, la paisada es una cosa muy, pues, muy tesa, porque ellos tampoco van a dejar a la fundación total. vender. Entonces, bueno, y además van a ganar de esa transformación, pues, obviamente, porque la paisana. Pero más allá de eso, si hay un escenario que tenemos en la actualidad, más allá de comprar una póliza o inscribirse en una prepagada, yo creo que tenemos que resistir. O sea, yo creo que nuestras instituciones son capaces de resistir. Creo que sí, muchos pacientes van a sufrir en el proceso o vamos, porque yo no sé si estoy exenta o no, o sea, nos puede pagar cualquier cosa en cualquier momento. Em, pero ya tenemos un escenario de sostenibilidad inviable, o sea, no en este momento es muy difícil, hay unas deudas muy grandes que todavía tiene el gobierno y a uno le dicen como que, pero es que es los 35 millones, porque dicen 35 millones de las reservas técnicas, que en realidad no son 35, sino como 12, pero es un 12, no son 12, pero ya la narrativa va en 35 billones de las reservas técnicas. ¿Usted cree que con 2,5 billones que deben de presupuestos máximos van a cubrir el hueco de los 35 billones que se robaron? Eso no es tan así. Nadie se ha robado nada, pues no que sepamos. Pues por lo menos la Contraloría los auditó y todavía no ha dicho si se robaron o no se robaron. Lo único que dijo la Contraloría fue que la super no vigilaba bien y que el ministerio tenía que ajustar la UPC y pagar lo que debía. Y la Corte pues dijo lo mismo, le dijo al ministerio, oiga, usted ya ajuste la UPC, ajústela, muéstreme la metodología y pague lo que debe. Que en esos días el señor de la ADRES dijo que solo eran 200.000 millones y pues no, porque es que fueron dos autos de la Corte y uno es el de punto final, que sí son como 300.000 millones. Pero antes de ese auto había otro auto, o sea, en noviembre se emitieron dos autos. Y el primer auto era el que les decía, paguen los 3 billones que deben y además hagan la metodología para el cálculo de lo que sí. Pues como, oiga, esto es de serio. Y esta es la hora que no lo han pagado, entonces uno dice como que, o sea, también les vale, o sea, nada lo que diga la Corte Constitucional. ¿Qué pasa? Y esto me da mucha risa porque el mismo Wilson Arias, el senador, lo decía, que yo lo usé, hice uno de sus posts para como desafiar lo que estaba diciendo, porque él mismo decía en un post muy avivado, los pacientes de enfermedades huérfanas no los cubren las EPS, los cubrimos nosotros, el Eso es un Estado. tema que se me había olvidado mencionar, porque sí es importante. Los pacientes de enfermedades huérfanas en una gran mayoría son niños. Sí, sí, pues O sea, se detectan desde que son desde que son niños. niños. Ojalá fuera No, para que esos pacientes, o sea, a mí y me da como rabia porque hay gente que le dice a uno en X, en Twitter, pues X, le dicen a uno como, ay, pero es que solo el 5% no es nada de la plata que se debe, y es como, ve, ¿qué parte no has entendido de que quien paga directamente las cosas que ocurren con esos pacientes es el gobierno? ¿Y qué parte no has entendido de que tiene 4 meses de retraso en los pagos? Los mismos 4 meses que tienen estos pacientes de retraso en la aplicación de sus terapias que, como les conté, se necesitan para vivir, porque muchas, por ejemplo, son reemplazo enzimático y es que si yo no tengo esa enzima, no la produzco, pues me la tienen que aplicar, así de sencillo. Entonces, esto está pasando. El mismo Wilson Arias reconoció que es que son ellos los que tienen que pagar los presupuestos básicos. O sea, que esos pacientes dependen de las EPS. No, él mismo lo escribió. No dependen de las EPS, dependen de nosotros. Y es como, bueno, amigo, entonces, ¿por qué no has pagado los 3 billones y por qué llevas 4 meses retrasando los pagos? Y esto viene pasando desde julio del año pasado. En julio del año pasado, ellos empezaron a retrasar los pagos, entonces julio lo pagaron en noviembre y estamos a marzo y deben diciembre, enero, febrero y marzo, porque el pago además es anticipado. Entonces, marica, ¿qué van a hacer esos pacientes? Los pacientes no le importan a nadie, básicamente. El operador logístico que dice, parce, es que yo no puedo seguir comprándole al laboratorio
si no tengo plata. Y no tengo plata porque la EPS no me paga. ¿Y la EPS qué dice? Yo no soy la que te pago, eso va por giro directo en muchas ocasiones. O pasémonos a giro directo y que les pague directamente el gobierno, que todas las EPS han dicho, pasémonos a giro directo. En últimas, ese sería el modelo más eficiente. Y las EPS no están en contra, es como que giro directo de una, giro directo de presupuestos máximos, pasémonos, porque qué, o sea, yo no quiero cargar con ese riesgo. Y aparte me toca entonces a mí chuparme al paciente desatendido, reclamándome a mí de dónde más saco plata. No tengo de dónde más sacar plata, entonces pasémonos a giro directo y ya, y usted asuma el riesgo financiero. Que eso es lo que le han criticado a las EPS, como que ya no quieren el riesgo financiero. No, pues yo no quiero ese riesgo, porque si no me pagan a tiempo, ¿cómo le respondo a los pacientes? ¿Con qué plata? Y a los proveedores y a los laboratorios, pues no tengo cómo responder. Entonces, yo no lo que cójalo usted. Adres, quiere el riesgo financiero, cójalo y respóndale usted al paciente. Cójalo y que el paciente le ponga la tutela a Sí, usted. eso es una cosa que me parece interesante, lo acabaste de decir, las tutelas. Sí. En caso tal de que se desaparezcan las EPS, que es yo no sé si el término adecuado sea chivo expiatorio, Es el chivo expiatorio, es que por eso las eh, quieren convertir en esa figura horrible de gestoras que es como una figura zombie. yo, cuando ya no existan las EPS como tal, como responsables directos del paciente, pues porque en última la responsabilidad la terminaría asumiendo en general el Estado, ¿A quién le ¿a pongo? quién le pongo yo una tutela? Entonces, digamos que a mí me pasa algo y yo voy y le pongo la tutela a la gestora de salud y la gestora de salud y me dice, "Ah, no, yo no sé, pero es que esa no es mi función. O sea, mi función es cumplir unos indicadores, mi función es de pronto ayudar a ubicarlo en la red. Yo no, mi función no es la garantía de acceso. ¿De quién es la función? ¿A quién le quedan las coordinaciones de red? Vaya, pongan la tutela a la coordinación de red. Entonces pongan la tutela al ente territorial y a la coordinación nacional, que me imagino que es el Ministerio de Salud, pero eso no está tan claro. La coordinación de red puede decir, no, pues no, es que yo comparto esas funciones con los CAPS, comparto esas funciones con las gestoras, comparto esas funciones con el ministerio, entonces no, yo no soy la responsable. Entonces, esa responsabilidad diluida, ¿qué hace? Que al final, si todos son responsables, nadie es ¿Cuánto responsable. tiempo va a ser la transición del sistema? 2 años supuestamente. O sea, en 2 años nosotros íbamos a montar cuántos CAPS fueron necesarios. ¿Cuál es Eh, el plan ahí? el plan ahí es muy teso porque realmente no es que fueran a montar CAPS nuevos, sino que se iba a invertir plata. Es otra cosa que yo ya voy a entrar en el detalle. Sí, a invertir plata en restaurar IPS, pues S públicas, convertirlas en CAPS y todo lo demás y montar unas nuevas. Entonces, unas eran como restaurar que ya existían, invertir en lo que ya existía en infraestructura y dotación, y otras era hacer las nuevas. Tan no necesitan la reforma, tan no la necesitan, que en 2023 del presupuesto de las atenciones en salud, o sea, con lo que se pagan las atenciones en salud, el ministro sacó 1.3 billones de pesos para invertir en infraestructura y dotación. Y en este momento tiene abierta una investigación en la Procuraduría porque esos 1.3 billones de pesos se invirtieron discrecionalmente. O sea, el ministro sin ningún plan de infraestructura, sin ningún Ok, plan de Leda. dotación, asignó a dedo 1.3 billones de pesos que eran de las atenciones. Y ese a dedo, curiosamente, yo acá no estoy, voy a hacer acusaciones, solo voy a lanzar la idea, curiosamente fue antes de las elecciones regionales. Qué raro, qué chistoso, qué curioso. Y no solo eso, no contento con eso, el presupuesto de 2024 en presupuestos máximos normalmente tenían 3 billones asignados a presupuestos máximos, más o menos 3 billones, 3 4 billones. Cuando uno va y ve el rubro del presupuesto 2024 para salud, presupuestos máximos quedó con 300.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿y la otra plata? O sea, ¿cómo vamos a pagar los pacientes de enfermedad huérfana? ¿Cómo vamos a pagar los pacientes de alto costo que van con presupuestos máximos? Y esa plata, oh sorpresa, hay un rubro que creció de infraestructura y dotación para mejoras, que es amparado en la ley 100, la que no les gusta, que creció a 5 billones de pesos. Como, me estás diciendo que no solo sacaste 5% de la UPC, que también es la plata de las atenciones,
para pagar tus equipos territoriales que no tienen un plan, yo no sé qué van a hacer, cuáles son los resultados, no sabemos nada, sino que además sacaste 5 billones de las atenciones de los pacientes que ya las necesitan, en especial los más catastróficos, porque pensaste que como es el 5% nadie se iba a dar cuenta, y lo direccionaste a infraestructura y dotación sin un plan de infraestructura y dotación, y ahí la semana pasada le abrieron investigación por esos 5 billones. Entonces uno dice, marica, ¿qué es lo que quieren? Pues la plata, los pacientes no le importan a nadie. Como para ir terminando un poquitico y responder la pregunta de qué va a Perdón, me pasar con el exalté, sistema de salud. me exalté. No, te entiendo, es un tema, uy, hasta que le duele a uno como ciudadano. Sí, Pero volviendo al tema de los colegas y también de los demás profesionales de la salud, que quisiéramos saber, ese contratico que me están ofreciendo laboral con la EPS, yo lo tomaría. O sea, por ejemplo, en estos días salió una oferta acá en Medellín y una colega me preguntó, una oferta para Sabia Salud en gestión farmacéutica, de hecho dentro de la EPS no era una mala oferta, estaba bien. Me preguntó que yo cómo lo veía, porque Sabia intervenía, las EPS van a desaparecer y es como no, pues porque la intención del gobierno es tener un chivo expiatorio probablemente. Entonces ahí quedarán como gestoras de salud y vida, que sí se puede poner teso el flujo de caja, pues el flujo de recursos, el flujo de caja, ya los saben, los pagos. colegas tienen que inscribirse a esa convocatoria. Pero yo creo que lo que menos podemos hacer o permitir es que pues, que nos empiecen a generar esa incertidumbre. O sea, no podemos permitir que la incertidumbre que ellos están imponiendo sobre el sistema nos gane. Pues hay que tener como cabeza fría. Es decir, todavía está el sistema que está. Y si nos seguimos concentrando en ese sofisma de distracción de la reforma y de que todo se acabó, no vamos a hacer lo que hay que hacer en el día a día y eso es lo que está pasando. Entonces hay que seguir haciendo, el sistema ya no es el mismo, claramente ya no es el mismo, o sea, esto ya pasó, ya nos tienen asfixiados, esto ya pasó, pero tengan la seguridad Pero de que no se que asfixiaban de la pandemia, pues. exacto, o sea, ya, o sea, nuestro sistema de salud es muy resiliente también, igual que nuestro país, y aprendemos a adaptarnos. Llevamos muchos años, 30 años adaptándonos. Hay muchas historias de adaptación de nuestro sistema. Creo que todos, de alguna forma, los que trabajamos en el sector, lo hemos vivido nosotros mismos, nos adaptamos fácilmente a esas circunstancias o a esos cambios. Entonces, yo creo que es seguir insistiendo y seguir resistiendo, porque esos actores que hacen parte del sistema, que sí tienen unos intereses económicos, obviamente porque nadie trabaja por altruismo, esa es toda la verdad, y no es que, ay, la salud es un negocio, qué horror, no, es que pues nada funciona, y estamos inmersos en un sistema capitalista global, o sea, esto no es como que Colombia vaya a instaurar el socialismo, me encantaría, pero pues no vamos a ser nosotros los que hagamos la revolución proletaria, no nos da para las tajadas, pero sí, sí hay unas transformaciones, de hecho nuestro sistema es muy solidario, está muy en línea con esas economías solidarias, con el Estado Social de Derecho, etcétera. Yo creo que tenemos que seguir resistiendo y entendiendo que esos actores, a pesar de que están viendo y este es un mensaje que de verdad quiero darles a todos los actores del sector y a los colegas. Esos actores del sector que han estado resistiendo, llevan resistiendo un año, todos llevamos resistiendo como esto un año y en un tire y afloje. No nos podemos dejar dividir por el gobierno. O sea, de verdad, no nos podemos dejar dividir. Lo peor que nos puede pasar, porque el gobierno encontró esa debilidad en nuestro sector, porque acá todos tenemos intereses, ¿cierto? Entonces el gobierno encontró esa debilidad. ¿Y a quién hay que rodear? Pues a los pacientes. Es que finalmente todos somos pacientes, todos somos usuarios del sistema. Más allá de que seamos químicos, farmacéuticos, profesionales del sector, dueños de una EPS, dueños de una IPS, dueños de un operador logístico, todos, de una u otra forma estamos inmersos en este sistema, dependemos del sistema por muchas razones, como actores, como usuarios, como pacientes. Entonces yo creo que es poner mucha atención a qué están diciendo esos pacientes, qué están hablando esos pacientes, cómo están viendo esos pacientes, cómo están interpretando el panorama. Porque nosotros afortunadamente en Colombia tenemos unos grupos de pacientes muy consolidados. Acá hay asociaciones de pacientes organizadas, consolidadas, con sus estados financieros, sin que sean esas mafias que a veces nos llaman, no, son organizaciones
muy consolidadas, que se forman, que hacen sus capacitaciones con la defensoría. Y esos pacientes muchas veces tienen muy buenas ideas que nos ayudan a nosotros a solucionar, pues a solucionar los problemas del día a día. O sea, no verlos como el paciente es el quejoso que siempre nos va a reclamar, sino no, de repente esas asociaciones, esas asodeus, tienen ideas que nos pueden ayudar a resolver o a ver qué camino, pues qué camino tomamos todos, porque yo estoy segura que la mayoría de actores están resistiendo, Sí. muchos que no habían reaccionado, por ejemplo, algunas IPS, las IPS, ACHC, que estaban en otra dinámica, están entendiendo finalmente que también es con ellos. Las sociedades científicas y especialistas ya están entendiendo que también el tema es con ellos. Entonces, ahí cada vez más gente se va sumando a, pues, como a esta pues a esta fuerza que es el sector. Es que fue pucha, ¿cómo es posible? Pasamos juntos una pandemia y yo digo el caso, por ejemplo, de Antioquia acá, todos nos colaborábamos entre todos, operábamos en red, o sea, independiente de si el negocio no, que también estaba presente, el tema de cuidar el negocio. Igual se comentaban los pacientes, todos nos hablábamos con todos, nos compartíamos medicamentos, nos prestábamos personal, pues ¿cómo es posible que nos hayamos podido organizar frente a una pandemia y no nos vamos a poder organizar frente a un tipo Una y ya? transición, porque al O final, sea, nos podemos organizar. Yo estoy segura que, yo no sé si el resto del país, perdón por ser tan regionalista, pero yo estoy segura que acá en Antioquia nos podemos organizar. Desde las autoridades regionales y locales, las EPS que todavía están, las IPS que funcionan en red. O sea, acá hay otras dinámicas de comportamiento que es real, acá hay otras dinámicas y creo que es el momento de sentarnos a hacer unas mesas cívicas, colectivas, sociedad civil, sociedades científicas, academia, las autoridades locales, las EPS, los operadores que estén acá y ver cómo nos organizamos en red, cómo vamos a responder frente a esto. Si no podemos hacerlo en el país porque somos muchos, pues por lo menos cuidemos a Antioquia y a los pacientes de Antioquia, es que somos, o sea, pues pucha, aquí se me sale de verdad full el regionalismo, no hay problema, pero porque efectivamente siempre Antioquia ha llevado en muchos de los escenarios, eh, tanto administrativos, comerciales y demás, la bandera de la innovación. Y, y no está mal, o sea, no estaría mal que nuestro sistema de salud innove a eso que necesita para mejorar desde aquí. como esto ya es inminente, como hay un cambio, como se trata de esas redes, que Sí. para nosotros no es tampoco un cambio desconocido y tenemos experiencia trabajando en red. Mi propuesta sería que dinamicemos eso, que nos organicemos, porque es que lo que está en riesgo son otros antioqueños, o sea, no sé, tu hermana, tu tía, tu familia, tu papá, o sea, somos todos los antioqueños que usamos el sistema y que los necesitamos, que estamos en riesgo. Y el otro llamado es ese, a los pacientes de Sabia hay que rodearlos. Sabia, o sea, Sabia es un daño muy grande que nos están haciendo, es la gente más vulnerable, las personas más vulnerables, la población más vulnerable de Medellín y Antioquia. Y los están maltratando, los están ultrajando, les están quitando el acceso a sus tratamientos y a sus posibilidades de tener una vida de calidad y eso no, pues eso no está bien y hay que hacer algo. O sea, no es posible que desde Bogotá nos intervenga nuestra EPS, donde está nuestra población más vulnerable y nosotros estemos como si nada. Que los pacientes que estén en esa vía vean cómo se las arreglan, eso me parece, pues se me hace nudo en la garganta Sí, es una con cosa muy esto, compleja. porque, pues, parce, son personas y no estamos haciendo nada. O sea, Uribe se para y pide 1 millón de pesos para una fucking carretera y los paisas ya están en X diciendo, sí, yo doy el 1 millón de pesos. Y tenemos una EPS intervenida por el gobierno, están matando a nuestra gente y nosotros no estamos haciendo nada, Claro nada. que sí, o sea, hay que unirse alrededor de esa vía, pero hay que unirse realmente alrededor de lo que podemos construir localmente de nuestro sistema de salud. Exacto, si tratemos de rescatar a Xavier, si no podemos, entonces tratemos de rescatar a esos pacientes y Sí, construyamos una red. ni que Nosotros fuera. adelantémonos al modelo, si el modelo va a cambiar, la sostenibilidad, adelantémonos a ese cambio. Esto ya se acabó, el daño ya lo hicieron.
Entonces, lo que sigue es la transformación. Veámoslo como una oportunidad, me Sí, gusta. Veámoslo como una oportunidad. Esta es una oportunidad de tener un mejor sistema, más funcional, más integrado, más responsable con los pacientes. Y es una oportunidad, veámoslo como una oportunidad de construir ese sistema entre todos. Yo creo, o sea, mi regionalismo seguramente, pero yo creo que los paisas seríamos capaces de adelantarnos a esa idea y no dejarnos presionar por esa idea y de hecho salir con una mejor propuesta y un mejor resultado. Una mejor... la idea que rondó por ahí, la idea que da vueltas, como un cuento eh, de Sura, ¿no? Claro, Esperancita en X, un bot, un troll ahí raro, de una cuenta de suplantación que llama Carolina Corcho, al parecer yo de Alejandro Gaviria, estaba diciendo que Sura quería comprar Metrosalud y que era lo peor, porque entonces Sura quería convertir a Metrosalud en sus caps. Pues Sura, si usted está interesado en integrarse con Metrosalud, pues Pico, siéntese con Sura y vean cómo recuperan entre los dos Metrosalud. Los paisas no nos vamos a poner. O sea, hagamos que esto funcione. Ellos pueden decir lo que quieran, nosotros no nos vamos a oponer, hagamos que funcione el modelo, así sea para nosotros. Y ya, perdón, me puse como emocional. No, pero está bien. O sea, hay que organizarnos. En Antioquia son muy expertos en temas de la parte de alianzas público-privadas. Exacto, hay que aprovechar eso. Sí, hay que aprovechar lo que se tiene. Y nada, pues ya llevamos casi una hora y media aquí hablando. Entonces, Creo que ya. yo creo que sí, a mí la garganta no me da un poquito. Hanna, muchas gracias por ser la primera. Espero poderte ver por aquí en otra ocasión y también esperamos que muchos colegas se unan. Dentro de 8 días nos volvemos a ver con otra charla un poquito más orientada al tema de los desabastecidos. Uy, yo Que- aquí estaré conectada. El eh, tema del desabastecimiento de medicamentos y la escasez es otro crítico. sí, y es un tema que nos llama. Para la próxima semana, ese es el tema a hablar. Muchas gracias a los que estuvieron conectados, a los que van a ver esto vía replay, Antiferido. en diferido, como les llaman los streamers. Y pues nada, gracias por venir. Ahora sí, Chao. ya Gracias por preparemos por un invitarme. tintico. Por una cerveza. Ay, sí. Chao. Chao.